muy bien preparada, estratégica. Y además lo que yo veo, ahora lo vamos a hablar con Pilar Rahola, analista española, escritora, con una mirada muy interesante e inteligente siempre con respecto a las políticas de países de Latinoamérica. Lo que veo es que la radicalización se está produciendo del lado del partido, la fuerza política que supuestamente ganó una elección. Lo que parece contradictorio, sí, ¿no? Sí, claro, efectivamente. No, es muy cierto lo que decís de la oposición, y un detalle para ver lo bien organizado que está. Hizo la proeza de recoger y escanear y tener copia del 73% de las actas que se usaron en toda Venezuela. Bueno, vos laburaste Eso en el INDEC. muy... ¿Cómo lo hizo eso? No, eso, cada uno de los testigos de mesa que tenía la oposición, cuando cierra la mesa, agarró el acta, la fotocopió, la fotografió con un teléfono, digo, con lo que fuera, se hizo de una copia. Todo eso se centralizó, después se cargaron los datos y está en esa base de datos que uno puede consultar. Digo, si vos votaste y tenés tu número de documento venezolano, podés consultar y va a estar tu voto ahí en la mesa que Es como si fuera estabas. un padrón oficial, ¿no? Sí, sí, y sí. está tomado de los padrones oficiales. Exactamente. Tomaron creo que un 70% de toda esa información. 73%. Hasta ayer. Sí, señor. Pilar Rahola, analista española, escritora, exalcaldesa también. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Luis. Bien. Bueno, antes que creo... Sí, dígame. Decime, Pilar, por favor. No, que creo que habíamos quedado antes, pero me he encontrado un poco mal y estaba en la cama, o sea que ya estoy bien. Muy agradecido como siempre, Pilar. Pilar, nos da la impresión, acá, esto es algo personal, no es que todo el mundo tenga la misma mirada, que esto es una noticia en desarrollo, como decía mi colega, ¿no? Que esto todavía no terminó ni se cerró. No es que, como otras veces, Maduro dijo, gané, cada uno para su casa y Venezuela sigue como a mí se me antoja, ¿no? Ciertamente es imposible en estos momentos hacer un análisis especulativa de qué va a ocurrir, porque todas las previsiones se nos rompen. Por un lado, es cierto que Maduro y el régimen no tiene ninguna intención de caer. Los intereses económicos, políticos, incluso internacionales que se producen en Venezuela están muy agarrados y muy difícilmente los vamos a sacar o se van a poder sacar. Al mismo tiempo, también es cierto que, por lo que parece, el fraude ha sido enorme, que el cansancio de la ciudadanía ha llegado a un nivel que no es soportable y que, como bien decías, que acabo ahora de escucharlo, nos encontramos ante una oposición más fría, como mínimo estratégicamente, que calcula mejor, que está haciéndolo con mucha inteligencia y por tanto no sabemos. O sea, en este momento mi tendencia natural sería pensar que el régimen se radicalizará siempre que las dictaduras o este tipo de situaciones están en riesgo, es cuando son más peligrosas. Esperemos que los ciudadanos, la oposición, aguante y sea muy tranquilamente su reacción, pero tampoco tengo tan claro que Maduro realmente esta vez pueda conseguir mantenerse. Es como bien decías, es un work in progress, es un proceso abierto y en una situación que es nueva, ciertamente es nueva. Pilar, ¿qué papel te parece que puede llegar a jugar la comunidad internacional y en particular los gobiernos de los países más cercanos al gobierno de Maduro, tipo Brasil o Colombia? Bueno, Brasil es fundamental, como lo ha sido también siempre Argentina. No lo sé tampoco. Ciertamente es un momento extraño también en este caso. Mi pregunta es, ¿qué han hecho hasta ahora? Porque el hecho es que este es un régimen absolutamente corrompido, con una estructura mafiosa que ha destruido derechos fundamentales, que ha arrasado en contra de los derechos de la oposición, todo aquello que tiene que ver con una democracia mínimamente presentable. Esto no existe en Venezuela. Y durante este tiempo ha tenido alianzas muy sólidas de países muy importantes. Bueno, durante la época del kirchnerismo, la propia Argentina era una alianza muy sólida. Y sin embargo, Maduro era Maduro y el régimen era lo que conocemos, lo que ya sabíamos.
Pero es cierto que esta vez hay elementos, hay connotaciones distintas. Primero, como decíamos, la oposición está actuando con mucha inteligencia, está unida, ha funcionado, está en una posición de madurez política que yo creo que no se había dado hasta ahora. La sensación, los síntomas de que el fraude ha sido de dimensión cósmica también están ahí. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, Boric, que desde el primer momento diciendo, bueno, no lo tengo claro, esto quizá habrá que demostrarlo, ¿no? Todo está, yo creo que la clave es Brasil. Es Brasil. Si Lula, Uh-huh. Sí, para mí la clave es Brasil, porque Argentina ya se ha movido y ha movido posición. Si Brasil toma una posición crítica respecto a Maduro, cambia un poco la situación geoestratégica en la región. Uh-huh. También México, es decir, son los grandes países que tendrían que tener porque claro, el eje bolivariano ya sabemos, de Colombia yo no espero mucho, Nicaragua, Cuba, todo esto está claro que va a estar a favor, pero yo creo que Brasil puede decantar la posición internacional hacia un lado o hacia otro. Y no sé exactamente en estos momentos si realmente Lula tendrá la valentía de enfrentarse a esta situación o finalmente va a hacer lo que siempre ha hecho, que es darle apoyo. No sabemos. Pilar, todos hablan de las famosas actas. Evidentemente, la oposición tiene un acta oficial o melliza donde se puede registrar cada uno de quienes votaron. Los corresponsales, por lo menos los periodistas argentinos que están ahí, otros que escuchamos, parecen no haber hablado con nadie que haya votado Maduro. Es como medio extraño, ¿viste? La verdad que nadie sabe cómo salieron las elecciones, pero no hay tampoco la sensación de que estaban voto a voto o que Maduro... Sí, eso claramente no estaba así, claro. Lo que parece suceder es que evidentemente ha sido un triunfo con mucha diferencia, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? La oposición... Sí, absolutamente. Es decir, por eso yo decía que la reacción de algunos países clave esta vez es especialmente importante, porque la sensación de que el fraude ha sido enorme, que vamos a hablar de una contundencia de 70-30, por ejemplo, es decir, que quizá realmente por lo que parece, por los síntomas que hay, por lo que dice la propia oposición, por la cara que hacía el propio régimen en el momento de decir que habían ganado, parecía que estaban declarando en un funeral más que no una victoria electoral. La impresión es esa, pero de todas formas es que yo creo que nos hacemos una pregunta a posteriori, pero no nos la hemos hecho a previa. Claro. Ha sido unas elecciones donde ya se inhabilitó a María Corina Machado, que era la gran líder. Uh-huh. Se inhabilitó a quien ella después también planteó. Al final es el tercer candidato después de un hecho bochornoso y claramente contrario a derecho. Además, el tipo que la inhabilitó luego es el que era amoroso, acaba siendo el presidente de la Comisión Electoral. Durante el proceso se han detenido a centenares de personas. Durante este mes de julio, ya en plena campaña, se detuvieron a 77 miembros de comités electorales de la oposición. El ejército y los servicios de inteligencia han estado patrullando el día electoral, cuando en otras elecciones, incluso con Maduro, se habían acuartelado. Quiero decir, por supuesto, los observadores internacionales solo se han permitido los que el régimen ha querido. Por ejemplo, de España solo ha ido Sumar y Podemos. Es decir, no. Con claro, lo cual, algunos veedores argentinos, Pilar, no fueron recibidos, viajaron hasta... Fueron en Caracas, los mandaron en un avión a Panamá, diputados y senadores argentinos. Ha habido centenares de posibles veedores o, en fin, observadores que el régimen no ha permitido. Con lo cual, en el momento en que tú haces una campaña electoral o intentas derrocar a un régimen que ha atropellado derechos fundamentales, Maduro está en la Corte Internacional, es que no recordemos esto, Maduro está en la Fiscalía de Nueva York y además, según la Fiscalía de Nueva York, vinculado al narcotráfico. Claro. Con lo cual, hablamos de un régimen que además sus principales apoyos internacionales, su paraguas protector, es Rusia, es Irán y es China, que tienen intereses económicos en la zona, en el país,
enormemente fuertes que también difícilmente van a permitir que el régimen caiga. Con lo cual, ¿cómo se han hecho? Preguntarnos si ha habido fraude. Llevamos años de fraude, Claro. y desde luego toda la campaña ha sido un gran fraude. Claro, No es me cierto. extraña que además finalmente se dé el fraude final, ¿no? Pilar, danos algunas precisiones antes de despedirte y agradecerte el tiempo sobre cuál es la posición oficial de España frente a esto. Bueno, la posición, como bien conocen, de la izquierda más la izquierda, Sumar, Podemos, es favorable claramente a Maduro. El PSOE está jugando una cierta ambivalencia. De hecho, aquí se hablaba de un silencio cómplice. La prensa recordaba que Zapatero, el expresidente español, había sido un valedor de Maduro, y de hecho ha viajado muchísimas veces a Venezuela y se ha convertido casi en una especie de voz, no de defensa, pero en todo caso de observación cercana. Y la verdad es que se esperaba que el PSOE tuviera una actitud, o el gobierno español una actitud bastante más contundente de la que se ha producido. De momento es una actitud ambigua, distante. También Pedro Sánchez está con tantos problemas que hoy, por ejemplo, era el día que le iban a tomar declaración con todo el lío de su mujer. Sí, Con lo cual yo creo que yo creo que se han escapado como han podido. A mí me da la impresión que algunos gobiernos que han ido trampeando con Maduro hoy están avergonzados. Ujú. Por eso hay tiempo para ver qué ocurre con Brasil, hay tiempo para ver cómo se decanta finalmente la propia España o México, países que tienen mucho que decir y que han tenido unas posiciones, recordemos por ejemplo López Obrador o en su momento, posiciones de complicidad con Maduro sin demasiados escrúpulos, ¿no? Veremos, pero yo creo que se ha instalado en el subconsciente colectivo internacional la convicción de que el fraude ha sido tan mayúsculo que no hay forma de taparlo. Pilar, gracias por el tiempo, como siempre, te mandamos un beso grande. Gracias, un abrazo. Pilar Rahola, una capa siempre dispuesta, analista española, escritora.